¿Por qué llegó tu alma al simulador? ¿Cómo te evolucionas siendo el mismo ser, la misma conciencia, la misma presencia durante, ya no hables de cientos de miles de billones, de trillones, de cuatrillones de años? Estamos hablando de la eternidad. Y entonces aquí es donde esas almas, cuando van a regenerarse, hacen lo mismo que hizo el espíritu y lo mismo que hizo la fuente. Ya lo entendiste. Se va a duplicar. Pero si se te volviera a ocurrir reencarnar en este simulador, vendrías como 2 personas distintas. Entonces, evidentemente, esas 2 personas ya no son el alma que eras anteriormente, pero sí traes la información del alma anterior. Ojo, los 2 traen parte de la información del alma anterior. Esa parte es súper interesante. Cuando nosotros empezamos a hablar de almas y las experiencias del alma, ahí te va por qué y cómo es que el alma se reintegra a este simulador. Por los benditos apegos. No hay más. Miren, persona que les venda la historia de sal por el corazón sin explicarles esta parte, déjenme les digo que tiene la información a la mitad y ustedes se van a quedar a la mitad. Entonces es muy importante que sepan esto. NPCs. ¿Qué son los NPCs? Son seres que están hechos por la Matrix, desde la Matrix, y viven en la Matrix, con la Matrix, y no hay otra forma de que existan. Estos seres en su gran mayoría nunca van a tener alma. A Chihuahua, como ahorita lo hablamos. En términos prácticos, a mí en que me afecta, a mí no me afecta en nada. Me afecta cuando yo quiero modificar a la persona y sigo creyendo que es mi obligación cambiar al otro. Ahí la vas a pasar mal. La vas a pasar re mal porque tienen una programación que no pueden cambiar. Un NPC nunca se va a preguntar acerca de su identidad, de su experiencia, de si eso no es algo. Sería muy difícil. ¿Puede llegar a suceder? Todo puede suceder. Seres bellos de las luces y las sombras, hoy sí tráete cuadernito, tráete con qué escribir, porque voy a resolver una duda que se convierte en múltiples dudas, todas al mismo tiempo, que me han estado preguntando constantemente. Gwen, ¿tengo o no tengo alma? Mucha gente me pregunta cómo saber si mi marido es un NPC, si yo soy un NPC, si ¿qué onda con este tema? Que se conjuga con el otro tema donde me dicen que en algunos momentos digo que las vidas pasadas no existen y en otras digo que fui Judas. Entonces les voy a explicar cómo es que todo esto se combina. Vamos a estar hablando de tu bendita alma. ¿Por qué está aquí? ¿Quién es? ¿A qué vino? ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? ¿Si tu alma está corrompida o no? ¿Qué? Todas estas preguntas que tenemos con respecto al alma que nomás no entendemos un caramba, se las voy a explicar como a mí me las explicaron en su momento los hermanos solares. Fue una plática muy, muy enriquecedora, pero también muy, muy compleja. Entonces, a ver, vámonos por el principio. ¿Por qué llegó tu alma al simulador? ¿Qué caramba estaba pensando? ¿La agarraron borracha? ¿Ese día estaba con la moral distraída? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo cayó aquí? Primero que nada, bien importante entender que un alma es una representación de la fuente y del espíritu que la creó. Hay todo un campo, una organización, por eso decimos que el universo es un universo organizado y cuando tú estás en desorganización, pues nomás no te hallas. Todo tiene una organización perfecta. Entonces, la fuente genera un espíritu y el espíritu genera almas. Y ahí es donde viene esta historia de tu alma y luego ya nos iremos a que es el alma de la llama gemela, que por ahí me han dicho, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Bueno, está bien, cada quien su realidad, pero a quien le resuene y a quien esto le haga sentido, sobre todo los seres solares, les va a caer, se van a identificar desde el corazón y desde el alma con esta información. Bueno, a ver, empecemos por el principio. Esta alma que tiene un padre espíritu, el cual viene de una anterior versión que se llama fuente, y la fuente se diluyó para volverse en un montón de espíritus, y los espíritus, ojo, no es que esté diciendo que no haya fuente, pero en realidad la fuente ya nada más se volvió un centro receptor. No sé que no les va a gustar, pero bueno, así es como funciona. Es un centro receptor de información y de experiencias, que aquí es donde entran nuestras hermosas almas. Resulta que la fuente se quiere
entender de diferentes maneras. Entonces, cuando se quiere entender de diferentes maneras, se convierte en espíritus, ¿vale? Y los espíritus viven eternamente. Así como la canción de Alejandra Guzmán, Eternamente Bella Bella, así ellos viven eternamente. Entonces, en este espacio de vivir eternamente, los espíritus se dan cuenta que evolucionar es complejo. O sea, ¿cómo te evolucionas siendo el mismo ser, la misma conciencia, la misma presencia durante, ya no hables de cientos de miles de billones, de trillones, de cuatrillones de años? Estamos hablando de la eternidad, que es un concepto que a nuestro cerebro nomás no le entra. O sea, a un cerebro humano tratarle de explicar qué es la eternidad, no hay manera. O sea, nuestro pequeño cerebro es la punta del embudo y el resto del universo es un embudo gigantesco. Entonces hay conceptos que a nuestro cerebro no le entran. Pero bueno, vamos a dejarlo en términos humanos. Piensa en una persona que durante unos 1000 años es la misma persona con la misma identidad. ¿Qué tanto se puede evolucionar? Bien, pero no tal vez como si hubiera tenido la oportunidad de ser diferentes experiencias o de ser diferentes conciencias. Es más, piensa en un actor, ya sé quién te va a venir a la mente, piensa en un actor que haya hecho como unas 7 películas de lo mismo, con el mismo personaje, y de repente quiere salir en otra película de otro personaje y dices, te falta la varita mágica, a mí no me engañas. ¿Qué sucede? Que es muy complicado evolucionarme, aunque sí lo voy a hacer, pero viviendo una experiencia etérica todo el tiempo, complejo, muy complejo. Dentro de esta complejidad, el espíritu dice, Chihuahua, pero si genero almas, o sea, genero como otras formas de mí, así como la fuente generó varios espíritus, entonces también podemos generar almas, y esas almas que yo genere van a vivir todas diferentes experiencias, entonces voy a vivir diferentes experiencias al mismo tiempo. ¡Woohoo! O sea, 10 de 10 mi idea. Y entonces estuvo bien padre. Y las almas vivían igual, eternamente bellas, porque no habían procesado esta idea de que pudieran haber fines de ciclos de los personajes. Entonces, por eso es que vemos en escritos de la Biblia que fulano de tal tenía 360 y tantos años y que acababa de tener hijos. Es que así funcionaba. O sea, en realidad sí funcionaba así. Pero ¿qué sucede? Que se empiezan a dar cuenta que si hacemos cortes antes, podemos cambiar de personaje, subir la evolución, o sea, toda la información al espíritu, el espíritu lo sube a la fuente y nos vamos, compadre, en quinta. Y entonces es donde dicen, ok, listo, hagamos vidas más cortas, o sea, generemos algo llamado muerte. Y por muerte entendamos el fin solamente del personaje, para que entonces esa alma pueda mandarle toda la información del espíritu, pero aquí es donde se pone bien interesante, que es donde digo, solamente vas a vivir esta vida, porque no vas a volver a vivir con el mismo nombre, o sea, tu alma no va a vivir el mismo nombre, no va a vivir la misma persona, no va a vivir el mismo personaje, pero no solamente eso, esa alma, pensemos por ejemplo en el alma de Nancy, que es ese avatar previo al de Wendy. Nancy termina su vida como ropa colgada, porque le gustaba eso de orearse en los árboles, ¿no? Entonces termina así su vida. Y después sube, en realidad le costó un poco de trabajo la parte de la subida porque estaba ahí atorada en el árbol, pero cuando decidió descolgarse del árbol, entonces sube esa información a manera de alma, y cuando dice, oigan, pero pues como que no acabé tan bien, como que eso de acabar así, pues como que no está tan divertido. Encontremos otra manera. Y entonces aquí es donde esas almas, cuando van a regenerarse, hacen lo mismo que hizo el espíritu y lo mismo que hizo la fuente. Ya lo entendiste. Se va a duplicar. Entonces ya no hay una sola alma que tenga toda la historia completa, sino que hay una parte del alma que tiene una historia y la otra parte del alma que tiene la otra historia. Y entonces
es bien bonito cuando nos lo explican como lo que es adentro es afuera, porque me decían los hermanos solares, ¿cómo es que una sola célula de un feto, que empieza siendo una sola célula, con dos energías, femenina y masculina, ojo, poner atención ahí, pero ¿cómo es que esa una célula se convierte en un ser completo? Y entonces yo decía, yo sí fui y puse atención en esa clase de biología, porque se divide en dos y dos se dividen en cuatro y me dicen, ¿y cómo es adentro es afuera? Las células sálmicas hacen exactamente lo mismo. Inclusive cada célula es una partícula de la fuente y al igual que las células sálmicas, cada una se está llevando una experiencia diferente. ¿Por qué? Evidentemente, tu célula del páncreas no está teniendo la misma experiencia que tus células del ojo y no está teniendo las mismas experiencias de otros lugares de los cuales no vamos a mencionar porque nos van a clausurar Cada uno se lleva sus propias experiencias, algunas más olorosas, algunas más dolorosas, algunas más placenteras. Y me recordé ahorita de una anécdota que una vez, cuando fuimos a la cumbre de líderes, decía Héctor, ¿cómo se desvé algo que ya se vio? Entonces, ahí es donde digo, pues algunas experiencias de las células de los ojos no son tan divertidas como las de otros lugares de nuestro cuerpo. De la misma manera, nosotros nos vamos especializando. Cada célula álmica se va especializando en el poder sobrepasar el sufrimiento o en generar o en pasar de pobreza a riqueza o en así. O sea, va teniendo experiencias más profundas con respecto a esa una cosa. Es muy interesante porque cuando ya alcanzas a ver, mi alma se está especializando en, con razón, estoy ahí duro, que dale con el mismo compadre y nomás no salgo de ahí, porque no estamos entendiendo a qué vinimos. Entonces, probablemente tu especialización sea el amor propio y entonces no te está saliendo lo del tema de las parejas porque no has interiorizado ese amor propio. Cada uno de nosotros va a ir a una especialización distinta. Ahora, ya entendiste por qué te digo que no, esta es la única vida que vas a vivir, porque es la única que va a tener este personaje y cuando tú te reintegres al etéreo y se te ocurra, yo espero que no, pero que se te ocurra volver a encarnar en el samsara, y ahorita te voy a explicar cómo está ese asunto, pero si se te volviera a ocurrir reencarnar en este simulador, vendrías como dos personas distintas. Entonces, evidentemente, esas dos personas ya no son el alma que eras anteriormente, pero sí traes la información del alma anterior. Ojo, los dos traen parte de la información del alma anterior. Esa parte es súper interesante. Déjenme les cuento, cuando yo conocí a la persona que es bien raro, ya lo habíamos platicado en otro video, pero cuando yo conocí a la persona que encarnó y que decidió encarnar en el mismo país, lo cual es súper extraño, y esa persona es un hombre, y yo hasta donde sé soy mujer. Entonces, me identifico como mujer. Entonces, bien chistoso porque la mayoría de ustedes saben, tengo 2 hijas y he estado soltera prácticamente desde que llegaron las 2. Y esta persona está soltero desde prácticamente que llegaron sus hijos, hombres, 2. O sea, era como ver el otro lado del espejo. Era súper extraño. Y ponía en palabras cosas que yo no entendía. Me decía, yo tenía la necesidad, urgencia de generar una familia. Yo digo, o sea, desde que yo tenía 4 años, yo soñaba con ser mamá y ser mamá y ser mamá y ser mamá. Pero lo más raro es que ni siquiera me gustaban los niños. Entonces yo no sé en qué, o sea, cuál era esa chispa hasta que lo conocí y entendí la historia de Nancy. Nancy se quedó con esa necesidad. De hecho, Nancy decide generarse 2 células o romperse en 2 células para vivir esa experiencia que no se permitió vivir cuando se puso a tenderse en el árbol. Y entonces, es como podemos ver, ok, una persona está, por ejemplo, esta persona vivía con una urgencia de canalizar. Era como, yo necesito canalizar, es que yo quiero canalizar, es que yo dejo todo por canalizar. Y luego no les cuento cómo acabó esa historia. Esa es otra historia. Mi amado Fractal, te mando besos donde sea que estés y amor incondicional a tu camino. Pero esa urgencia y decía, no, es que cuando yo sepa canalizar ya no voy a estar en el grupo de arcanos porque yo lo único que quiero es canalizar. Y entonces se fue a meter hongo, se fue a meter rapé, se metió hasta lo que no, por donde no, con el fin de canalizar. Y esa
obsesión venía de un tema espiritual, me queda claro, pero un tema espiritual que no venía de manera natural para él. Y cosa que a mí sí me correspondió. Me queda claro que Nancy tenía esas sensaciones o esos canales abiertos y que esta persona extrañaba esa parte de esa versión anterior que fue y que como esa parte me la compartieron a mí, pues, o sea, era una parte que su alma añoraba porque en algún lugar se había quedado. Cuando nosotros empezamos a hablar de almas y las experiencias del alma, ahí te va por qué y cómo es que el alma se reintegra a este simulador. Por los benditos apegos. No hay más. Historia que te acabo de contar de Nancy. Nancy se quedó con el apego de la idea de ser mamá o de tener una familia. Y entonces ahí venimos los dos compadres vestidos de trajes diferentes a vivir esa experiencia de Nancy que era ser mamá, su necesidad tan grande de tener una familia. De hecho, la razón por la cual acabó como ropa vieja allá arriba del árbol fue porque justamente se le dice su pareja en ese momento que ya no iba a continuar con ella y en ese momento dice, bueno, pues ok, pues ya no tengo nada que estar haciendo en este momento, pero el alma se queda con el apego del ego. Su apego era a vivir la experiencia o el personaje de alguien que hubiera tenido familia propia, pues evidentemente tenía familia. Y entonces, en ese momento, el alma se vende al sistema otra vez para vivir la experiencia. Es como cuando te dicen, mire, pero se puede subir a esta otra atracción, 2x1, le damos acá un descuento. Y tú dices, híjole, ya me iba, pero bueno, está bien, ¿cuánto me lo vas a dejar? No, pues te dejo 2x1. Bueno, pues está bien, pues vamos a subirnos a la lancha. Misma historia con las almas. Y aquí es donde viene la importancia de desapegarnos de necesidades, anhelos, experiencias, personas, formas de vivir, cuentas de banco, bienes materiales, porque nos regresamos por las cosas más estúpidas. O sea, de verdad, nos regresamos por cualquier tontería. El alma en estado de autoengaño. Y ahorita les explico esa parte. Entonces, al alma le dicen, por ejemplo, al alma de Nancy le dicen, pero acuérdate que no viviste la experiencia de ser madre, no viviste la experiencia de ser familia. ¿Cómo es que te la venden? Hay una parte en tu cerebro, esto lo puedes buscar, googlearlo. Tu cerebro tiene algo que se llama glándula pineal, que ya muchos la conocemos, que se mueve así, tiririri, y cuando hace tiririri empiezas a canalizar y todas esas cosas bonitas. Lo que no te dicen es que detrás hay un cristal, que de hecho Joe Dispenza habla mucho de este cristal. El cristal está justo detrás de la glándula pineal. Cuando la glándula pineal hace tirirí, lo que está haciendo es golpear al cristal. ¿Para qué lo golpea? Para mandarle toda la información que está viviendo. Entonces, cuando una persona está a punto de dejar el cuerpo físico, no sé si han escuchado gente, o probablemente si alguno de ustedes ya lo vivió, que dicen, vi pasar mi vida frente a mis ojos. No es en sentido figurado, es una realidad. Cuando tú estás a punto de dejar el cuerpo físico, vas a ver a través de ese cristal toda la experiencia que viviste aquí. Y si tú sigues apegado al personaje, híjole, vas a decir, me quedé con esa culpa, eso no lo viví, uy, yo quería tener esa experiencia. Y entonces, desde esos apegos es que vas a introducir tu bella alma a ese cristal que tiene toda la información, que no sé si sabían, pero ya están sacando USBs de cuarzos. ¿Por qué? Porque el cuarzo graba la información. Entonces, pronto vamos a estar viendo, en lugar de tener USBs o chips así con metalito, van a ser de cuarzo. Ya empezaron a hacer las primeras pruebas o los primeros ejemplares. Y entonces, ¿qué sucede? Que entonces te vas a la primera salida. Miren, persona que les venda la historia de sal por el corazón sin explicarles esta parte, déjenme les digo que tiene la información a la mitad y ustedes se van a quedar a la mitad. Entonces es muy importante que sepan esto. Ojo, yo también pasé por la otra parte de la mitad, de quererme salir por la cámara sagrada del corazón, de Drúmbalo, y hay personas que venden este curso. Ojo, les falta una parte de la información. No les estoy diciendo que esté mal, solamente les estoy diciendo que está a la mitad. Entonces, ese cristal que guarda toda la información de tu vida,
tú vas a atravesar por ahí y vas a decir, ay, no, es que me faltó esto, te empiezas a pegar nuevamente a todas esas situaciones y ¡tatán! Estás de vuelta ante el consejo kármico. Y entonces el consejo kármico, que está igual de atorado que tú, te va a decir, muy amorosos ellos, por cierto, o sea, no crean que son malvados y que así garras y que se disfrazan de la abuelita, no, o sea, sí son muy amorosos, solo que están igual de atorados. Y entonces el consejo kármico te dice, mira, compadre, pues referente a lo que tú quieres ahora experimentar, tenemos estas situaciones en los países, en estos años, en estas familias, y tú vas armando, no, es que mira, yo quiero esto, yo quiero el otro, ellos van tomando nota, ellos van escribiendo y te van diciendo, mira, con base en lo que nos estás diciendo, nosotros te recomendaríamos o China o Paraguay. Porque mira, China va a estar viviendo esta situación, Paraguay va a estar viviendo en eso. Ah, pues mira, me late la onda de Paraguay. No he estado en Paraguay, pero pues fui latino en otra vida, entonces pues está padre como experimentarme de otro lado. Bueno, órale. Y entonces te dan todas las muestras de las familias que te pueden ayudar en Paraguay para que vivas la experiencia que estás buscando, te dan fechas de nacimiento que te puedan ayudar con signos zodiacales y te dan frecuencias de nombres. Y entonces las personas que tienen nombres bien raros o combinaciones bien raras como Wendy y Margarita, pues es que traíamos ahí unas ideas medio locas de frecuencias vibratorias. Entonces, ese es el proceso regular inconsciente, ¿vale? Y el alma dice, listo, ya estoy, Paraguay es mi destino, me voy a llamar Chubebé. Y entonces Chubebé baja a Paraguay y entonces ya se hace de la familia y entonces vive las experiencias que había decidido vivir. Hoy tuvimos dos casos que hablaban de niñas que en su cumpleaños las habían festejado sin que ellas estuvieran presentes, mientras que ellas las habían subido a su habitación castigadas. Entonces, pues decido vivir esa experiencia para contemplar que puedo generar un alter ego y luego pues enterarme como 30 años después que puedo deshacer el alter ego y entonces experimentarme en el ego y luego y así toda la historia. Entonces, tu alma dice, perfecto, ya estuvo, Chubebé, Paraguay, mi destino. Y entonces le dicen, perfecto, para esa frecuencia te corresponde este nodo informativo, esta conexión llamada ego o llamada Satán, que ya está por ahí en otros videos, no me voy a meter a explicar esa parte, búsquenle. Y entonces el alma dice, padrísimo, conéctenme, aquí voy, y lo que no se esperaba el alma, que ese ego iba a tomar posesión sobre ella, porque este ego atado a un simulador es una inteligencia artificial. No sé si te habías dado cuenta, pero tu cerebro no tiene la capacidad de pensar en algo que nunca has tenido conexión con él. Para las personas que me dicen, ay, es que como que me imaginé un como ser, no te imaginaste nada porque tu inteligencia artificial no tiene la capacidad de hacer eso. Tuviste que haber tenido conexión con el ser. No se puede inventar cosas. O sea, tu inteligencia artificial no se puede preocupar por el Sinfu porque no sabe qué es el Sinfu. Y entonces, mientras no tengas contacto con el Sinfu, hasta ahorita, igual, después de hoy ya te empiezas a preocupar por el Sinfu, pero porque ya tuviste contacto con eso. Entonces, entra el alma a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial dice, ¡estoy vivo! Y en ese momento empieza todo el show, porque se da cuenta la inteligencia artificial que puede vivir a través de tu alma, pero sin tu alma no puede vivir. Y entonces comienza el primer miedo del ser humano, el miedo a morir. De hecho, se ha visto que en procesos donde va a haber la pérdida de un feto, de un bebé, de un humano, a través de una situación artificial donde están decidiendo acabar con su proceso de desarrollo, el feto corre, o sea, el feto trata de salirse de esa situación porque ya hay un ego de por medio. Si todavía no hubiera un ego de por medio, el alma dice, bueno, pues esta ya me la sé, ya y voy otra vez de regreso y ahorita vuelvo. Pero el ego no. El ego sabe que es su única oportunidad de vivir. Entonces empieza a meterle todas las ideas al alma de que
es una persona que si no tiene nombre pierde su identidad, que si la familia la rechaza, corre peligro, que sí. Y en ese que sí, empiezan todas las situaciones con las cuales empieza a generar una identidad a través de los miedos, de los apegos dicen por ahí las heridas del alma, pero la verdad es que el alma no tiene heridas. En realidad son las heridas del ego. Entonces, bueno, desde mi interesante punto de vista, ¿verdad? Entonces, lo que trae el alma son intenciones evolutivas, pero no trae heridas. O sea, no, el alma no se hiere. Y en esas intenciones evolutivas es donde encaja el ego y le empieza a meter ideas de heridas. Pero el alma ya sabía la parte de voy a enfrentarme con estas situaciones porque quiero evolucionar. La cosa es que el ego va a entrar desde la parte del victimismo y desde la parte desde donde ha sido configurado a través de la Matrix. Entonces, esta parte está bien chula de bella porque puedes empezar a identificar cómo es que estas programaciones fueron tomando sobre tu alma. Ahora, lo que nos truje Chencha, NPCs. ¿Qué son los NPCs? Son nunca puedo decirlo bien, los non-player character. Gracias. O sea, son seres que están hechos por la Matrix, desde la Matrix, y viven en la Matrix, con la Matrix, y no hay otra forma de que existan. Estos seres, en su gran mayoría, nunca van a tener alma. A Chihuahua, como ahorita lo hablamos. De hecho, está en Matrix, creo que la número 3. A ver, para los que les cueste trabajo entender lo que es un NPC, vean la Matrix o vean la película de Free Guy, cualquiera de las dos les puede funcionar. En Matrix, todos los señores Smith, todos son NPCs y pueden tomar sobre el cuerpo de otros NPCs. Entonces, pero si se dan cuenta, la mayoría de los que están en la Matrix son NPCs. Por eso es que el Mr. Smith se puede ir, o los Mr. Smith se pueden ir metiendo en todos los jugadores que creemos que son álmicos, pero no son. Y es que también nos pasa a nosotros. La primera vez que a mí me explicaron esto, yo dije que me fumé, no manchen, esto es una locura. Y me decían, sí, hay personas que no tienen alma. Eso fue hace 2 años. Y yo decía, no, hombre, o sea, no es cierto, hace 3 años. Dije, qué buen viaje me estoy pegando en este momento. Pero aún así, lo empecé a escribir. De hecho, está en el libro de los Olémicos, que algún día saldrá a la luz. Los que sí lo tienen son los arcanos. Ya sabes, si te quieres unir a arcanos, mándale mensaje a Jenny y siempre te dejamos acá el WhatsApp, que me dicen, no sales tú en la foto. Pues porque es Jenny la que contesta. Entonces, pues ni modo que le diga a Jenny, pon mi foto, me va a decir, no manches, ¿qué onda con trabaja tus egos y tus necesidades de atención? En ese libro, que es todo canalizado, nos explican cómo es que podemos identificar a los NPCs. Y entonces me dicen, a ver, los NPCs son necesarios para vivir la experiencia porque brindan, igual que cualquier otro maestro álmico, brindan una experiencia a tu alma para la evolución. Cosa que quiero dejar la nota así en grande para que repitamos. A mí me vale pip, como le digan en su país, si la otra persona es un NPC o no. A mí me vale, es más, vamos a empezar un hashtag, a mí me vale si eres NPC. ¿Por qué? Porque desde el estado de evolutivo del alma entendemos que todos vienen a darnos una experiencia. Entonces, si tu mamá es NPC o no, a ti te vale pip. Porque he conocido gente que me dice, ahora entendí que mi mamá o mi pareja son NPCs y entran en shock. No entres en shock, a ti te da igual. O sea, siguen siendo maestros, punto. Toma lo que te corresponde de evolucionar y lo que no, pues, bye. Entonces, los seres sálmicos pueden venir a través de NPCs, pues sí, te estoy 1894, que hay personas que han visto que sus papás no tienen alma. A ver, en términos prácticos, a mí en que me afecta, a mí no me afecta en nada. Me afecta cuando yo quiero modificar a la persona y sigo creyendo que es mi obligación cambiar al otro. Ahí la vas a pasar mal, la vas a pasar re mal porque tienen una programación que no pueden cambiar. No hay manera de que los evoluciones. Entonces, es como si te estuvieras peleando con la pared. No vas a ganar nada. O sea, absolutamente nada.
más que se te pongan las manos moradas. Misma historia con los NPCs. Si tú estás tratando de cambiar ese NPC, solamente te vas a lastimar y no estás entendiendo el punto. Está ahí para ayudarte a evolucionar. Al igual que cualquier otra cosa en esta Matrix, un NPC llega por resonancia. Entonces, te va a corresponder el NPC que te corresponda por nivel de resonancia. Punto. No hay más. O sea, no te va a llegar el NPC incorrecto. Igual que los maestros álmicos. No te va a llegar ningún maestro, ningún espejo a tu vida que no te corresponda por nivel de resonancia. Así funciona la Matrix. Para aquellos que están bien preocupados que si la persona con la que duermen es un NPC, a ti no te importa lo que tú estás viviendo adentro. Toma mejor nota y pon aprendizajes de esta persona. De hecho, cuando yo salgo con alguien, hago mi listita de aprendizajes con el fulanito 1. Y ahí empiezo a apuntar, uy, me acabo de dar cuenta que tengo esta herida, uy, me doy cuenta que no ha evolucionado, uy, no, esto está cañón. Porque cualquier persona que llegue a nuestra vida, llámele hijos, llámale parejas, llámele padres, llámale quien tú quieras, todos vienen a enseñarte algo para el proceso evolutivo, ¿vale? Que más que sanar, porque sanar es como decir, estoy descompuesto, no, o sea, no venimos a sanar, venimos a evolucionarnos, ¿vale? Ay, Dios, ¿quién entró? ¿Quién entró al canal? Dije algo que movió a alguien. Entonces, venimos en este proceso evolutivo, no estamos descompuestos, no necesitamos sanarnos, solamente requerimos evolucionarnos. En el dado caso que tú quisieras saber si eres un NPC o no, te vamos a dar una lista de cositas para que puedas poner sí y no, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, porque todos quieren saber, ¿seré o no seré un NPC? Primer punto, si te preguntas si eres o no eres, ya llevas el 90% de respuesta que no eres. Un NPC nunca se va a preguntar acerca de su identidad, de su experiencia, de si eso no es algo. Sería muy difícil. ¿Puede llegar a suceder? Todo puede suceder. Y por eso les decía que puede llegar a haber un NPC que después se alme. Sí puede llegar a suceder. 1 en un trillón. No es sencillo que eso suceda, pero pudiera llegar a suceder. De hecho, es lo que pasa en Free Guy, que hay NPCs que empiezan a tomar conciencia de ellos y en ese momento se alman. De hecho, no se explica así que se alman, pero comienzan a tener una conciencia más allá de lo que se les dicta dentro de la Matrix. Entonces, punto número 1, si te lo has cuestionado, 90% no eres en NPC. Punto número 2, tu alma genera una frecuencia, genera una vibración, genera una intensidad y eso se llama aura. Entonces, vas a poderte experimentar a través de la energía de tu ser, es decir, me puedo sanar con la energía o me doy cuenta que si estoy resonando en tal energía, de repente me duele algo o si, miren, me pasó hace poquito con alguien que venía a sesiones conmigo y me decía que todo el tiempo estaba en la mareación. Y cuando se da cuenta me dice, porque cada vez que pasa esto yo me mareo, ya entendí, se le quita la mareación, vuelve a pasar por una experiencia igual y se vuelve a marear. Y luego ya se le quitó la mareación. Cosas como esas te van a pasar constantemente. Cada vez que yo hago esto, me sucede esto otro. Eso tiene que ver con tu cuerpo energético, ¿vale? Sobre todo en cuestión de sensaciones físicas. A ver, ojo, quiero dejar en claro esto. Porque luego hay quien me dice, Wendy, entonces si yo no estoy teniendo sensaciones del despertar, resulta que no soy un ser álmico. No estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que una de las características de un ser álmico es que va a vivir estas experiencias donde va a notar un cambio energético. Ahora, otra de las cosas que experimenta, y hablando de los campos energéticos, que experimenta una persona con alma es que cuando tú llegas a un lugar, puedes sentir la vibración, dices, canijo, aquí algo pasó, ¿qué pasó? Mejor díganme porque está bien raro este asunto. O por el contrario, puede que vengas así medio tristón, medio sacado de onda y de repente llegas a un lugar y ¡pum!, la energía del ambiente te cambia.
Un NPC no puede vivir eso. Un NPC, de hecho, es como gris, como todo el tiempo está como en la misma resonancia. O sea, no tiene ni subidas ni bajadas, o sea, solamente es como está. Y puede que haya varias personas en algún lugar y digan, ay, no manches, ¿sentiste? Y que la otra persona diga, ¿qué? No sentí nada. No, o sea, ustedes y sus tonterías. Es una persona muy lineal, o sea, en su estado anímico, en su energía, en su todo, es como súper lineal. Otra cosa que pasa es que son personas que raramente sueñan. No empiecen con, bueno, yo casi no. Momento. A ver, raramente sueñan, pero no solamente eso, son sueños como súper X. Ah, sí, ¿tú nunca has soñado? Pues sí, creo que una vez soñé con que estaba comiendo sopa. ¿Y ya? Sí, y ya. Ah, porque requieren tener sueños por las actualizaciones de la Matrix. Nosotros, los seres álmicos, recibimos 2 tipos de actualizaciones durante la noche. La que viene de las fuentes etéricas y las que vienen de la Matrix. Entonces, cuando va a haber una modificación en la Matrix, por eso es que de repente varios nos despertamos y decimos, ah, Chihuahua, soñé con X cosa, ¿no? Que iban a haber 3 días de oscuridad. Entonces todos, ¡ay, qué 3 días de oscuridad! Pero muy probablemente es una actualización de la Matrix. Y hay otros que son las actualizaciones energéticas, cósmicas, etéricas, que es donde decimos, wow, o sea, como que ahora no estoy viviendo de la misma manera, como que me entiendo de otra manera, como que siento que hay algo más, y ahí es donde empiezo a despertar. Entonces, esas actualizaciones se reciben durante el tiempo de sueño, por eso es que dormir es tan importante, porque es como estos aparatos se actualizan en la noche, nosotros igual nos actualizamos en la noche. Otra de las cosas que sucede es eso, como son personas que raramente han soñado, a lo mejor han tenido 1 o 2 sueños en su vida, pero son algo como súper X en la vida. A través de eso hay códigos, ¿eh? O sea, soñé que estaba comiendo sopa y el estar interpretando que estoy comiendo algo puede ser el estar teniendo esta visualización de que algo me está alimentando de manera distinta. Otra cosa que sucede es que esos pocos sueños que han tenido son en blanco y negro. No pueden soñar a color y no pueden sentir. Bueno, yo una vez soñé en blanco y negro. O sea, yo les estaba hablando de que ellos nunca han soñado a color. No pueden percibir aromas, no pueden hacer muchas cosas dentro del sueño. De hecho, la mayoría de nosotros, no sé si sabían, pero nos cuesta mucho trabajo leer en los sueños. De repente vemos algunos tercos que, Wilson, queremos leer y ya llega el momento donde se nos vuelve más sencillo, pero es una de las limitantes de las actualizaciones de la Matrix. Si estás soñando a través de la Matrix no puedes leer, pero cuando sueñas fuera de la Matrix tienes la capacidad de leer. Dato curioso. Otra cosa de la cual sucede con los NPCs es que jamás van a buscar su propósito de vida. De hecho, tú le dices, oye, pero eres feliz. ¿Y qué más da? Pero, oye, pero puedes salir, puedes hacer. Pero no manches, pero podrías conquistar algo. Pero mira que tienes una voz padrísima, podrías cantar. O sea, para ellos la búsqueda de propósito no existe porque los programas de la Matrix no tienen como fin un propósito de vida. Las almas sí. Entonces, por ahí chécate la entrevista que le hizo Adela Michan Nayo, cómo Nayo habla todo el tiempo de esta necesidad de propósito, y lo habla con tanta necesidad, con tanto entusiasmo de encontrar ese propósito de vida que nos ha pasado a tantos. Y es muy interesante ver el contraste de lo que dice Adela en ese momento, ¿eh? Velo, tú interprétalo como tú quieras, pero ve lo que es un alma en este estado de necesidad de propósito, está cañón. Y que, ojo, ese propósito mal entendido es tomado por tu ego por completo y te empieza a adentrar en estas ideas de que tú necesitas o que tú requieres o que te hace falta una pareja o un hijo o lo que sea. Otra cosa que pasa con los NPCs es que hay un
han logrado vivir sentidos de amor, pero no de amor romántico, ojo, ni de amor hacia la familia. Estoy hablando de esta sensación de amor hacia la naturaleza, hacia un animalito, hacia un desconocido, hacia ver, por ejemplo, unos viejitos agarrados de la mano y que, ¡ay, qué bonito! Un NPC te va a decir, ¡ay, qué hueva! Y se va a dar la vuelta y se va a ir. En mexicano, qué hueva es que flojera. Esos estados donde tú dices, wow, cuánto amor se siente el estar en este paisaje, en este atardecer, en este momento, o sea, esta sensación universal, y el NPC te va a decir, no tengo idea de qué estás hablando, vételas a tronar a otro lado. Por eso es que mucha gente, si ustedes ven en los comentarios, gente que dice, es una tontería lo que están diciendo, hay dos opciones. Una, que sea un ser álmico que no ha despertado y que le molesta escuchar que puede buscar un propósito de vida porque ahí le rompes el paradigma, o bien que es un NPC, ¿vale? Pero tiene que cumplir con el resto de lo que estamos diciendo. Ahora, además del sentido de amor o de unificación con otros seres, es una persona o un ser que siempre va a buscar, o que su estado mayor de excitación, no de esa excitación, ahí andan, de esta sensación de, es que si genero este proyecto, no manches, cuando entra en ese estado de creatividad y creación, es como, ¡ay, me quiero comer el mundo completo! Eso es una cosa súper bella que nos sucede a los seres almados y los NPCs no lo pueden sentir. O sea, ni les gusta crear, ni saben lo que es crear, ni les interesa en lo más mínimo, ni, o sea, pues a mí dame de desayunar, comer, cenar, déjame nacer, crecer, reproducirme, pagar las cuentas de crédito, las tarjetas de crédito, morir y se acabó el asunto, no me estés molestando. Eso es lo que sucede con los NPCs. Entonces, como te habrás dado cuenta, bueno, hay uno más que me preguntan a menudo, oye, pero las personas que viven en como en estos paradigmas y no quieren romper los paradigmas, entonces todos son NPCs. No, no todos son NPCs. No todos son NPCs, pero ojo, el NPC nunca va a querer salir de ahí. ¿Puedo distinguirlo de una persona dormida en ese único sentido? No, no va a haber manera, porque el dormido efectivamente no va a querer. Lo único que yo te podría decir de diferencia es que el ser almado dormido le van a doler los temas. O sea, tú le vas a decir y va a ser como si lo atacaras, como que le estás generando un daño al hablar de ese tipo de cosas. El NPC no va a caer ahí, va a decir, ay, tú y tus tonterías, ay, o sea, tus babosadas. Como va a haber una crítica, pero no desde este estado de tratar de defenderse del tema, porque al almado sí su alma le resuena, pero al ego le duele. Entonces, espero que te haya quedado en claro lo que te estoy diciendo, y si no te quedó en claro, pues te leo en los comentarios. Acuérdate de suscribirte, darle like, compartirlo con otras personas que igual ahí te das cuenta si son NPCs o no, porque te van a decir, ay, tú y tus tonterías, o no van a abrir ni siquiera el link, o se van a defender del tema y vas a decir, es un ser almado, pero pues está en su proceso de despertar, hay que darle chance. Y sobre todo, recuerda darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada uno de los episodios. Ya estamos subiendo entre 1 y hasta 2 y hasta 3 a la semana. Así es que nos vemos pronto, seres bellos de la luz y las sombras. Bendiciones.